Muy buenas, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar las clases de control de calidad con el tema de gráfico de control multivariado. Soy el doctor Juan Ceballos. Estamos en la clase del 10 de septiembre en el grupo número 3. Bienvenidos a la clase. Iniciamos nuestro tema. Bueno, buenas tardes. Entonces vamos a empezar hoy día el tema de gráficas de control multivariante. En la clase anterior vimos las gráficas de control univariante. Ahora vamos a ver las gráficas de control multivariante. Entonces, significan gráficas en las cuales se representa una o más variables. Entonces, por ejemplo, acá en esta eh, figura podemos ver que hay, un ratito que hay varias, en este caso, dos variables que se están representando. Y vemos pues que, a ver, un ratito. Bueno, entonces vemos en este caso se trata de dos gráficas de control para un rodamiento, tanto para el diámetro exterior como para el diámetro interior. Entonces, tendríamos que hacer dos gráficas, pero la idea es mejor, mucho más simple, si en lugar de hacer dos gráficas hiciéramos una sola. Y entonces de eso se ocupa la gráfica de control multivariable. Un ratito, un momento, por favor. Entonces, la idea, como mencionábamos, era que en lugar de hacer dos gráficas, mejor era hacer una sola. Un primer esfuerzo en esa dirección se hizo por parte de algunos autores. A ver, un ratito. Es el presentar
dos variables, pero en un solo gráfico. En este caso, por ejemplo, vemos que están unas en, digamos, este eje superior, digamos, ¿no? Eje central horizontal. Y aquí, en esta gráfica, donde el eje central es vertical y donde se pueden ver los valores que están dentro de control y fuera de control, y todo esto se puede resumir en esta gráfica. Pero esta gráfica tiene limitaciones. Entonces, después de diversos trabajos, se desarrollaron lo que se conocen como los gráficos T cuadrado de Hotelling, que después han llevado al desarrollo de lo que es la gráficas de control multivariado. Primero, tenemos la distribución normal multivariada. Esta ecuación que está acá es la ecuación de la distribución normal univariada, o sea, una sola X. Pero esta misma también la podemos representar como matrices y entonces se convierte en una ecuación de probabilidad normal multivariable, donde aquí en este X son vectores donde están diversas dimensiones. Acá tenemos un ejemplo para P igual 2, o sea, dos ejes, dos características. Y eso tenemos acá, por ejemplo, X1, X2, y se puede representar en el eje f de X, ¿no? Que podría ser el Y, se puede representar la, digamos, función de distribución normal multivariable, que agrupa las dos univariables mediante esta ecuación, que es E, o sea, es similar a la distribución normal. Solamente que es bivariable porque esta X es un vector donde se tienen dos dimensiones y este sigma es una matriz de covarianza de las dos dimensiones. Las dos dimensiones son X1, X2. Para el caso inicial serían los diámetros de rodamientos. El diámetro externo, que sería este de acá, y el diámetro interno, el que está acá, ¿no? Entonces, ahí tendríamos nosotros la representación. Entonces, se trabaja pues con los valores de las dos variables. Entonces se saca la media, ¿no? Muestral de, en este caso sería X1, X2. Y la desviación estándar, ¿no? Y para ello, tenemos S cuadrado, la varianza, aquí la covarianza, y con todo esto se puede hacer la matriz de covarianza. Entonces, todo esto nos lleva a poder elaborar el diagrama de control de Hotelling. No sé si se está viendo mi pantalla grande o no. Sí se ve, profesor. ¿Ah? Sí se ve. Sí se ve, ¿no? Ahí ya. Si no se ve, me avisan, por favor. O sea que nosotros vamos a tratar de representar dos dimensiones, en este caso el diámetro exterior y el diámetro interior de un rodamiento, ¿no? En una sola gráfica. Entonces es algo nuevo, pero que básicamente se deriva de lo anterior del gráfico de control de una variable. Entonces,
acá lo que se trabaja es con la distribución chi cuadrado, primero para ver si los datos siguen una distribución normal. Entonces, este tipo de representación en una elipse tiene limitaciones, pues, que no permite representar las interrelaciones de las dos variables, sino como si fueran dos variables independientes, lo cual no es exactamente cierto. Entonces, acá, digamos, puede haber valores que sean dudosos, como este valor de acá que está fuera de la elipse. Entonces, con diversos estudios se llega a demostrar que se puede trabajar con chi cuadrado, incluyendo las dos características y esto un solo límite de control. Entonces, estos puntos representan las dos características en cada una de las muestras, o sea, cada rodamiento, cada vez que se hace una medición del rodamiento, se hace la medición para el diámetro interior y del mismo rodamiento se hace la medición del diámetro exterior, o en todo caso el radio interior y radio, y si no el diámetro, estamos haciendo acá, y aquí el diámetro interior, ¿no? A ver. Profesor, disculpe, creo que hay compañeros que quieren ingresar a la sala, a la Ya, reunión. sí, ahí mismo avíseme, yo ahí mismito los pongo a todos en ingreso, admitir todos. Ya está. Ya está. Así cada vez que haya varios me pasa la voz, entonces yo mismo los hago ingresar. Y ahorita ya están todos admitidos. Somos como 28, me parece, 25, 26. Ya. Entonces lo que les mencionaba era de lo que se trata es de representar las varias variables mediante una sola dimensión, ¿no? Esto a veces se conoce como estandarizar. Esto se puede hacer con el chi cuadrado. Aquí estamos viendo un primer momento. Esto de acá se hizo con, aquí tenemos la fórmula del chi cuadrado. Y con las dos medias, ¿no? Entonces, aquí las dos desviaciones estándar, la varianza de las dos variables. Entonces, pero esto se puede utilizar también para trabajar con lo que es la propuesta de Hotelling, que significa la variable t cuadrado de Hotelling. Así como hay chi cuadrado, en base a ello se trabaja el t cuadrado de Hotelling. Aquí tenemos el chi cuadrado, entonces x, la media de la muestra, menos la media de la población, la transpuesta. Aquí tenemos la matriz, la inversa de la matriz de covarianza, y acá tenemos la media de la muestra menos la media de la población, pero no transpuesta, ¿no? Entonces, eso permite calcular el límite de control superior, de upper control limit, con chi cuadrado. Entonces, aquí hay una explicación de una serie de derivaciones, modificaciones algebraicas que nos lleva a un nuevo indicador que se conoce como el t cuadrado de Hotelling. Este t cuadrado, entonces tenemos acá la media de la población, la media de medias, perdón, la media de la muestra, la media de las muestras, su transpuesta, la inversa de la matriz de covariancia y la media menos la media de medias. Y ha llegado a demostrar, porque ¿cuál es la diferencia entre chi cuadrado y este t cuadrado Hotelling? Es este x2 barras, que es la media de medias,
que está en lugar de la media de la población, ¿no? Entonces, se llega a demostrar, justamente trabajo Hotelling, es tal que demuestra pues que la diferencia entre la media de medias y la media de la población no es mucha. Y entonces eso permite trabajar con lo que es T cuadrado de Hotelling, ¿no? Aquí está el N, se dan cuenta, es igualito, solamente que estas dos han sido reemplazadas por la X2 barras, estas dos. Entonces, básicamente, el T cuadrado de Hotelling se basa en lo que es la prueba de chi cuadrado. Entonces, esta sería la nueva, digamos, forma de trabajar con dos variables o más variables también puede ser, porque acá todo es matrices, o sea que la matriz puede tener dos dimensiones, como puede tener 3 o puede tener 5, igual la matriz de covarianza puede tener más dimensiones, o sea, más características estoy midiendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una manzana, yo puedo medir, por ejemplo, puedo medir el peso, ¿no? Pero puedo medir el color, puedo medir el sabor, puedo medir la dureza. Entonces acá nomás ya tengo 4 variables, pero las 4 se suman mediante esta ecuación y da un solo valor. Y entonces hacemos una gráfica donde aquí ponemos un límite de control y esta tiene que variar, y, o sea, el t cuadrado, con todas estas 4 se saca el t cuadrado y es el que se va poniendo acá, el t cuadrado calculado. Y este sería el upper control limit, ¿no? Y este serían los diferentes valores en el tiempo que se van sacando cada día, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la esencia de la gráfica de control por variables. Entonces, acá tenemos ya simplificado inclusive, utilizando para el t cuadrado, utilizan el coeficiente, digamos, el estimador de F, o sea, la tabla de F, con P el número de dimensiones, M, N, el número de elementos, ¿no? Y el límite inferior es 0, ¿no? O sea, este 0 hasta acá, este de acá es el tiempo, y esto sería el t cuadrado, ¿no es cierto? Y aquí trabajamos, sacamos el límite, le podemos poner otro color. Aquí está el límite control, el upper control limit, y la gráfica de control va a salir pues acá dentro de estos valores. Si sale 1, estamos fuera de los límites de control, hay una causa asignable, hay que investigar y hay que ver cuál de las 4 variables, por ejemplo, que en este caso estamos representando, es la que origina este problema. Entonces, en base a ello, acá se pone, por ejemplo, acá hay un ejemplo donde se puede ver todo este tema. Dice, la resistencia a la tracción y el diámetro de una fibra textil son 2 características de calidad importantes que deben controlarse conjuntamente. O sea, 2 dimensiones, ¿no? Resistencia a la tracción y diámetro de un hilo, pues, ¿no? Entonces, el ingeniero de calidad ha decidido utilizar N especímenes de fibra de cada muestra. Ya ha tomado 20 muestras. O sea que acá están las 20 muestras, desde 1 hasta 20, ¿no es cierto? Y entonces, cada una de estas muestras tiene 10 elementos, N 10 elementos. Entonces, y se calcula la tensión, la resistencia a la tracción, tensile strength, resistencia a la tracción, y el diámetro. Entonces, de las 10 se saca el promedio y ese mismo hilo
he sacado el promedio de la resistencia, a esos mismos le sacas el diámetro. Entonces, con esos valores de 10 muestras, perdón, de 20 muestras, y cada muestra de 10 unidades, entonces calculas la varianza, ¿no? Aquí está el S cuadrado, para uno, para la tracción, la varianza, para el diámetro y la covarianza de las dos, o sea, pues es S1, 2. Con esto ya nosotros podemos calcular el valor de t cuadrado. ¿Cómo se calcula el t cuadrado? Con esta fórmula que hemos visto, ¿no? Esta, en teoría, es esta, pero en la práctica se puede usar, dependiendo, para simplificar, esta con el parámetro f, ¿no? La función. Aquí está el S sub k de cada uno, pero lo que se grafica es el t cuadrado sub k. Y este S vendría a ser pues la desviación estándar, ¿no? Entonces, acá está la fórmula, el t cuadrado. Entonces, 10, miren acá, ¿no? Se está aplicando esta fórmula ya. Entonces, m menos 1 por n menos 1, ¿no? Acá tenemos los valores acá, todo multiplicado por el n, ¿no? Entonces, m por n. Y acá tenemos ya el desarrollo de todo esto. La figura 5.7 presenta el gráfico de control de t cuadrado de Hotelling. Entonces acá está cómo se ha calculado, ¿no? O sea, este es el t cuadrado, ¿no? Inicial, y este es el upper control limit. Entonces, por ejemplo, el t cuadrado saldría con esto, toda esta fórmula un poco larga. Entonces, con f, este de acá es p, 2 dimensiones, m-1, 19, n-1, 9, mn, 20 por 10, este es 20, este es 2, este es 1, f, se está trabajando con 1 milésimo, este de acá, p, es 2, m por n, 20 por 10, menos p, ¿no? Menos 20 más 1. Entonces, todo eso para calcular f de la tabla. Entonces, esto sale f, aquí, este de acá se mantiene, ¿no? Este 2 se mantiene y 179 sale de todo esto. 20 por 10 menos 20 menos 2 más 1. Acá la parte de arriba 342 y la de abajo 179, total 13.72. Ese es el upper control limit. Y entonces de ahí se está calculando el t cuadrado para cada uno de estos. 216, 214, ¿no? Entonces acá está, mira, 216, 214, este ya vale como 7. Aquí está 677 y así, ¿no? Entonces, esa es la forma como se calcula el t cuadrado de Hotelling. Y aquí estamos controlando un proceso con dos factores. Entonces, gráfica de control t cuadrado de Hotelling para fuerza, la tensión y el diámetro, del ejemplo 5.1. ¿No?
Ahora, para eso también se puede utilizar software, Minitab, o también se puede hacer con Excel, etcétera, ¿no? Porque es cuestión de repetir nomás lo mismo. Pues acá hay una serie de autores e indicaciones que dan, digamos, cómo ubicar cuál es el, digamos, factor o la dimensión responsable cuando se sale fuera de control. Entonces, acá tenemos esta tabla que es importante, donde tenemos diferentes vectores observados, los t cuadrados, que son igual a chi cuadrado, acá. Entonces, el t menos el t cuadrado sub i, eso da el d sub i 1, d sub i 2, d sub i 3. Este es en el caso de que tengamos tres características, ¿no? Entonces, en el caso, este es un caso especial ya que nos propone Montgomery. Entonces, en base al texto de Jackson. Después tenemos también el caso de observaciones individuales. Es lo mismo, solo que ya no son 10 por cada vez, sino una sola. La t cuadrado es igual, el upper control limit se calcula mediante la prueba de F, y acá tenemos ya simplificado cómo podemos calcular el upper control limit o con el chi cuadrado, que es lo mismo, ¿no? Hay otros autores que proponen otras propuestas, pero es suficiente que trabajemos con la primera. Yo creo que es más que suficiente para poder trabajar el tema de los gráficos de control multivariables. Acá hay otros autores que proponen, digamos, otras tablas y otros indicadores y comparan, pero ya se complica bastante. En todo caso, yo le he subido acá para que ustedes tengan en cuenta que hay diversos criterios que se utilizan para t cuadrado de Quaternion. Después tenemos los gráficos de control EUMA. Entonces, estos gráficos de control son también para análisis multivariante. Son diferentes a los de t cuadrado. Básicamente, digamos, consideran varios factores, pero lo consideran ponderados, es decir, con un indicador de ponderación. Por ejemplo, acá si se tienen dos factores, ¿no? Entonces se utiliza el lambda para ponderar. Si se tienen más, bueno, el lambda, que dé todos los valores de lambda, ¿no? Deben de sumar, o sea, la suma de los lambda debe ser igual a 1. Entonces, esa es más o menos la idea. Igual acá se calcula el t cuadrado, ¿no? En este caso, también se calcula la matriz de covarianza con esta ecuación, incluyendo los lambda de ponderación. Y acá tenemos el cálculo de ARL para gráfica MEUMA. O sea, gráfica EUMA, pero multivariable. Entonces, con estas tablas se puede simplificar, pero básicamente, si ustedes se dan cuenta, la fórmula es la misma, ¿no? La media, la matriz de covarianza, la media, y en este caso raíz cuadrada, porque se trata de la desviación estándar. Entonces, acá hay una serie de explicaciones que ayudan a tener una idea más exacta.
Después tenemos otro aspecto interesante que es el ajuste de la regresión. Dice, el gráfico de control T cuadrado de Kotlin y chi cuadrado se basa en la idea general de contrastar la hipótesis de que el valor de la media de una distribución normal multivariante es igual a un vector constante frente a la hipótesis alternativa que el vector de la media no es igual a dicha constante. Esa es la idea. De hecho, es un estadístico que puede de prueba óptimo para dicha hipótesis. Sin embargo, no es necesariamente un procedimiento óptimo de gráficos de control para detectar cambios en la media. MEUMA puede diseñarse para una capacidad de detección más rápida, valores más pequeños de ARL, ¿no? Y además, la T cuadrado de Kotlin no es óptima para cambios más estructurados en la media, como cambios en solo algunas variables del proceso. Bueno, aquí se desarrolla un poco más este compañera tema. que le acepte la reunión. ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere entrar? Sí. Ah, ya, estoy poniendo, ingresar todos. Ya, de nuevo. Ya. Ya, así me avisa, señorita, cuando alguien quiere entrar. Bueno, entonces, acá, por ejemplo, tenemos este caso, una muestra con el análisis de regresión lineal, pero con el ARL. El ARL es un concepto que relaciona el número probable, digamos, de extracciones que se pueden hacer hasta que aparezca un defectuoso, ¿no? Entonces, en esas tablas que hemos visto se puede determinar el ARL. Acá, por ejemplo, tenemos datos de 40 muestras y cada una tiene 9 elementos y hay un valor resultado, ¿no? Y otro, digamos, ajustado. Entonces, con esa información se puede también graficar este tipo de gráficos como gráficos de control de rangos individual y móvil. Es lo mismo que valores individuales, ¿no? Como por ejemplo los tanques así inmensos, etcétera, y lo que es media móvil, ¿no? Entonces, lo mismo, igual el mismo criterio para el control superior y el control inferior, tanto de medias como de rangos. Después hay gráficos de control de monitoreo de la variabilidad, que en algunos casos puede ser importante tomar en cuenta. El monitoreo de procesos multivariados requiere la atención de dos niveles. Es importante monitorear la media del proceso mu y su variabilidad. La variabilidad del proceso se resume en la matriz de covarianza P por P, dimensiones P de la matriz. Los elementos diagonales principales de esta matriz son las varianzas de las variables individuales del proceso y los elementos fuera de la diagonal son las covarianzas. O sea, la matriz, digamos, tiene esta forma. Supongamos que tenemos tres dimensiones, ¿no? Entonces acá hay un valor, otro, acá hay otro valor, acá hay otro valor. Esta es una matriz de covarianza, ¿no? Pero acá hay diferentes valores. Básicamente, los que están en esta diagonal son las varianzas, o sea, son las sigma al cuadrado, ¿no? O S al cuadrado si se trata de muestras, ¿no? Entonces, de X1, de X2, X3, etcétera. Y estos que están acá son las covarianzas.
Generalmente estos ambos son simétricos, o sea, si conocemos lo de un lado, conocemos lo del otro. Entonces, por ejemplo, acá hace mención de un procedimiento de una extensión directa del gráfico de control univariante de la varianza. El procedimiento es equivalente a repetidas pruebas de significancia de la hipótesis de que la matriz de covarianza del proceso es igual a una matriz particular constante sigma, ¿no? O sumatoria. Si se utiliza este enfoque, el estadístico representado en gráfico de control para la décima muestra es esta fórmula. Entonces, con esta fórmula se calcula el estadístico y se compara. Donde A sub I, este es el A sub I, tiene este valor, si es la matriz de covarianza muestral para la muestra I, y las trazas es el operador de traza. La traza de una matriz es la suma de los elementos de la diagonal principal, o sea, la que está al centro, ¿no? El valor WI se grafica por encima del límite de control, el proceso está fuera de control, ¿no? Igualito, si sales fuera del límite de control, el proceso está fuera de control. Acá hay un ejemplo de monitoreo de la varianza del ejemplo que vimos hace un momento. Aquí está su matriz de covarianza, aquí está el valor absoluto, ¿no? De la matriz, o sea, el determinante de la matriz. Acá están sus constantes, y entonces tenemos el upper control limit, que sale 1.26, línea de control 0.39, y al otro lado sale negativo, entonces 0. Entonces con eso tenemos los límites de control para esos valores, y aquí estaría el upper control limit, ¿no? El lower control limit es 0, y entonces acá se graficarían los diferentes valores y se ve que la variación del proceso también está dentro de los límites de control, ¿no? Entonces, ese sería monitoreo de la varianza. Entonces, con el T cuadrado se saca el monitoreo del promedio, o sea, la media. Y con esta otra gráfica sale el monitoreo de la varianza. Después hay lo que se conoce como métodos de estructura latente. Entonces, en el caso de los métodos de estructura latente, hay diferentes posibilidades. Uno es el método de componentes principales y otro es el método de mínimos cuadrados parciales. Entonces, este es uno de los más utilizados, ¿no? El de componentes principales. Entonces, yo creo que este de acá lo vamos a ver mejor porque es un poco más pesado. Entonces, la próxima clase en detalle. Este de componentes principales. Pero básicamente, la idea fundamental está en que, digamos, la variación de un proceso, por ejemplo, tenemos una variación, digamos, que va de esta forma, supongamos, ¿no? Entonces, digamos de que hay diferentes criterios por los cuales se da la variación, y cada uno de estos viene a ser sus componentes principales. Hay diferentes formas de graficar esos componentes, también con matrices de sedimentación, y acá se pondera con diferentes dimensiones. Entonces, esto sería lo que vamos a ver la próxima clase. Lo que sería importante es que ustedes revisen esta parte de la T cuadrado de Hoeffling y la variación de la variabilidad.
Este sería el gráfico de control multivariable. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Entonces, aquí tenemos lo que es el análisis de componentes principales. Perdón, aquí empezó en esta página, todavía no. Ajuste, regresión. Monitoreo la varianza que hemos visto. Y acá está los métodos de estructura latente. Acá dice, los procedimientos convencionales de gráficos de control multivariados son razonablemente eficaces siempre que P, el número de variables del proceso a monitorar, no sea muy grande. Sin embargo, a medida que P aumenta, el rendimiento promedio de la longitud de ejecución para detectar un desplazamiento específico en la media de estas variables para los gráficos de control multivariados también aumenta, ya que el desplazamiento se diluye en el espacio P-dimensional a variables del proceso. Para usted, esto considere las ARL, ¿no? Entonces, del gráfico MEUMA de la tabla 5.3. Supongamos que alfa 0,1, la magnitud de desplazamiento de 1 a 0. Ahora bien, en esta tabla, ARL igual 200, independientemente de P, el número de parámetros. Sin embargo, cabe destacar que a medida que P aumenta, ARL1 también aumenta. Para P2, para P6, para P15, ¿no? Hay diferentes ARL. Por consiguiente, otros métodos a veces son útiles para monitorización de procesos, especialmente en situaciones de que se sospecha que la variedad del proceso no se distribuye equitativamente entre todas las variables P. Es decir, la mayor parte del movimiento de procesos se encuentra en un subconjunto relativamente pequeño de variables originales del proceso. Los métodos para predecir las subdimensiones en las que se mueve el proceso se denominan métodos de estructura latente, debido a la analogía de la película fotográfica en la que se almacena una imagen oculta o latente como resultado de la interacción de la luz con la superficie química. Entonces, acá están hablando de la ARL, ¿no? Que es justamente la tabla que vimos acá hace un momento, ¿no? Que era la longitud que pasa, ¿no? De extracciones hasta que se presenta, ¿no? Un valor fuera de los límites de control. Aquí está el ARL. Acá están, ¿no? RL.5, 1, 1.5, para P4, para P10, para P20. Y así hay otros autores. Esta, por ejemplo, diferentes lambdas y los P2, 4, 6, 10, ¿no? Entonces, pero es un poquito trabajoso estas tablas. Entonces, en paralelo a esto, existe esto que llamamos las variables latentes, que sería el otro método a trabajar. Entonces, en este tema, las variables latentes, aquí tenemos lo que habíamos mencionado, que hay dos métodos. El método de componentes principales y el de mínimos cuadrados parciales. Entonces, acá se puede ver, dice, los componentes principales de un conjunto de variables de proceso X1, XP son simplemente un conjunto particular de combinaciones lineales de estas variables. Por ejemplo, Z1, Z2, ZP. O sea, aquí, por ejemplo, 1, 2, hasta P, ¿no? Entonces,
Esto es igual a C11 por X1, X2 hasta XP. O sea, esta es una ecuación que tiene P variables, son las P dimensiones. Por ejemplo, habían 4 dimensiones, pueden ser 6 dimensiones, 8 dimensiones. Z2 igual las mismas dimensiones y Z sub P las mismas dimensiones. Cada dimensión tiene su respectivo coeficiente, son sistemas de ecuaciones lineales, donde los C y J son constantes por determinar. Geométricamente las variables de los componentes principales, Z1, Z2, o sea, cada uno de estos se llama componente principal. O sea que el total, el Z, toda la variación, es igual a la suma de todos estos componentes principales. Y cada componente principal se saca mediante la ecuación que está aquí a la derecha. Entonces, los componentes principales Z son los ejes de un nuevo sistema de coordenadas obtenido al rotar los ejes del sistema original, las X, los nuevos ejes, representan las direcciones de máxima variabilidad. Para ilustrar esto, considero dos situaciones que se muestran en la figura 5.14. En la 5.14 hay dos variables X1 y X2. Esto acá, miren. Dos variables, X1 y X2. Y dos componentes principales, Z1 y Z2. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto lo que se hace es rotar los ejes. Nótese que la primera componente principal, ZI, ¿no?, explica la mayor parte de la variabilidad de las dos variables originales. O sea, esta Z está la mayor parte de la variación, ¿no?, relacionada con X1. La figura 5.14 ve para tres variables. La mayor parte de la variedad del movimiento de estas dos variables se encuentra en un plano, por lo que solo se han utilizado dos componentes principales para escribirlas. En esta imagen, Z1 explica la mayor parte de la variabilidad, pero una cantidad considerable también es explicada por el segundo componente principal, Z2. Entonces aquí siguen explicando y llegan a esta ecuación, ¿no? En este caso, las Cs, o sea, todo esto, este sistema de ecuaciones lineales se representa matricialmente. Todos los coeficientes C sub 1, 1, 1, 2, etcétera, se representa por esta matriz subtranspuesta. Y el sigma viene a ser la matriz de covarianza. Y esta C es la C, pero no transpuesta. Esta B inversa, digamos, ¿no? Sería, o sea, lambda mayúscula, es la matriz diagonal, P por P, que son iguales a los autovalores, o sea, se construye en base a todas las lambdas, ¿no? Entonces, lambda sub I, entonces, para cada caso, se saca sobre el total, ¿no?, de los lambdas. Entonces, este es el conjunto de componentes principales. Tenemos, ¿no?, para cada uno de las dimensiones. Y entonces, por ejemplo, acá dice, ilustraríamos este procedimiento utilizando el análisis de componentes principales en datos P igual 4, donde tenemos X1, X4, la tabla 5, 6 son las variables del proceso químico. Entonces tenemos un proceso X1, X2, X3, X4 y sus componentes principales Z1, Z2. O sea, de 4 variables se reduce a 2 variables, ¿no? Entonces, esta es la nueva representación. Entonces, los nuevos datos, después de la primera fase, son los siguientes, donde se tiene los X y se obtiene los Z. Las primeras 20 observaciones en el panel superior de esta tabla son primero graficadas
y se representan gráficamente por pares en la figura 5.15. La figura 5.15 es esta de acá, ¿no? De 2 en 2 se representan. Entonces, acá tenemos, ¿no? Esta representación suele denominarse matriz de diagramas de dispersión e indica que las dos primeras variables están altamente correlacionadas, mientras que las otras dos presentan una correlación moderada. En las elipses de la figura 5.15 son contornos aproximados con un 95% de confianza en el supuesto de una distribución normal. La matriz de covarianza muestral para las 20 observaciones, ojo que es una matriz, esta es 4×4, ¿no? Porque son 4 variables. Entonces tenemos 4×4, la matriz de las covarianzas. Observe que el coeficiente de correlación X1 entre X1 y X2 es 0,93. Mire, este de acá, que es idéntico a este acá, pues por eso esta es la diagonal, ¿no? Cuya suma viene a ser las trazas, ¿no? Y estas son equidistantes, pues de ambos extremos. La tabla 5.7 presenta los resultados de componentes principales. Se utilizó Minitab para realizar los cálculos de las primeras 20 observaciones, mostrando autovalores y autovectores, así como el porcentaje y el porcentaje acumulado. Entonces acá tenemos los eigenvalores, eigenvectores y porcentaje acumulado. De las 20 observaciones, acá tenemos, digamos, para cada una de las 4 dimensiones, ¿no? Y entonces acá tenemos los diferentes X con sus eigenvectores acá. Y ya está. Acá están sus eigenvalores y estos eigenvectores. Utilizando solo los dos primeros componentes principales, podemos explicar el 83%. O sea, acá se puede ver que el 83% de total se explica con estos dos componentes principales. Miren. Los otros sí suman poquito. Entonces es suficiente esas dos variables, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice el análisis de componentes principales. Reducimos los gráficos de muchas variables a muy pocas variables. Y después vamos a ver la próxima clase mínimos cuadrados parciales. Aquí tenemos preguntas de repaso para que hagan pregunta 1 y pregunta 2. ¿Ya? Solamente son 2 preguntas de repaso. Esto está en el libro de control de calidad que todavía no lo he recogido porque se ha demorado el ISBN de la Biblioteca Nacional. Pero tan pronto me lo den, ya les estoy alcanzando el libro. Pero el capítulo todo está también en el campus, ¿sí? De todas maneras, todo esto he trabajado con algunos textos que ahí están en la bibliografía. Ok, preguntas, comentarios que tengan, por favor. Tengo que tomar una foto de que quede constancia de que todos han estado. Por favor, un ratito. Bueno, estimados estudiantes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos volveremos a ver en la próxima sesión. Que tengan un buen día.